Estoy en la Universidad USIL, en Lima, acompañado de Javier Morán, un gran profesional quien hoy tenemos el privilegio de conocer. Javier, ¿Cómo un estás, placer. Manuel? Igual manera, mucho gusto. Antes de comenzar nuestra linda conversación de hoy, quisiéramos conocer a Javier. ¿Quién es Javier Morán? Javier Morán es un ingeniero que trabaja acá en la Universidad San Ignacio de Loyola desde hace más de 30 años. Yo diría que un apasionado por la educación. Probablemente viene de mi madre, que ha sido maestra de escuela y seguramente tengo esta vocación, y que siempre ha buscado brindar lo mejor de sus actividades profesionales en este objetivo, ¿no? Que los jóvenes puedan alcanzar su mejor formación y contribuyan así a que esto permita que el país tenga pues, una capacidad sostenible de desarrollo, ¿no? Esa siempre ha sido mi visión y espero que sea reconocida así porque es mi mejor intención. ¿Qué materias enseñas acá y cuál es tu responsabilidad y tu trabajo aquí en esta universidad? Mis materias están relacionadas al planeamiento y control de operaciones, están relacionadas a la ingeniería de procesos. Actualmente soy decano de la Facultad de Ingeniería en la universidad. Anteriormente fui director, coordinador académico, pero actualmente mi desempeño es en el área de la decanatura de la Facultad de Ingeniería. Si tuvieras que definir en una sola palabra, o si quieres también en una sola frase, cómo es el sistema educativo en Latinoamérica y concentrémonos en Perú, ¿cómo lo definirías? Yo lo definiría como un sistema de muchos paradigmas limitantes y muy enclaustrado, ¿no? Con poca capacidad para adaptarse a los cambios que están ocurriendo y que vienen ocurriendo en el mundo, con muy pocas salidas respecto a lo que ese egresado del sistema puede hacer y obviamente todavía muy encasillado a ideas respecto a las profesiones, ¿no? Lo que es capaz de ser una persona. Yo llamaría, si tuviera que resumirlo, un sistema con muchas limitaciones en relación a una visión mucho más global de cómo es el mundo. ¿Cómo podemos dar o empezar a dar ese paso para transitar a una educación distinta? Yo creo que en general, por las particularidades del país, lo principal a trabajar son los temas de consensos. Soy un convencido que cualquier acción final en cualquier terreno, educativo, político, económico, científico, parte de ponernos de acuerdo en algo que vamos a sostener en el tiempo. Y eso tiene que ver con políticas, lineamientos, reformas, proyectos, planes específicos que vamos a mantener en el tiempo. Sin tener acuerdos previos, yo veo difícil que esto ocurra, porque por ahí, aleatoriamente o al azar, puede haber una u otra actividad resaltante de alguna institución educativa, pero que en verdad no es lo que el sistema está haciendo. El sistema sigue, digamos, de alguna manera, de tiempo en tiempo, cambiando políticas y reformas, y al final eso hace pues, de que en un momento estemos bien, en otro momento volvamos otra vez a la línea base. Yo partiría de consenso, ¿no? Una convocatoria lo amplia que tiene que ser en un país tan diverso como el nuestro, tan multicultural como el nuestro, de líneas comunes que nos benefician a todos. Yo creo que ese es el punto de partida que no ocurre, lamentablemente no ocurre, sino cada uno trata de, en la mejor intención quizás, desarrollar su experiencia, pero esta no es suficiente para el país. ¿Por qué crees que ocurre eso de que cada uno nos vamos por nuestro lado y por qué además nos hemos postergado en eso? Bueno, evidentemente esto parte de las visiones que tenemos como país. No terminamos de aceptar que somos un país diverso y multicultural, ¿no? Tratamos de, o pensamos que aquella república que obtuvo su independencia hace poquito más de 200 años representaba una visión del país y no es así, ¿no? Curiosamente son los extranjeros los que mejor han entendido nuestra diversidad y nosotros no. Nosotros seguimos creyendo que nuestra diversidad o nuestra multiculturalidad es más bien una desventaja y nunca la hemos visto como ventaja. Entonces siempre hemos tenido que tratar de imponer una propuesta de una parte del país y no de todo el país. Ese es un tema que luego trasciende a las instituciones del Estado, al Ejecutivo, a quienes hacen las reformas políticas y terminamos en conflictos permanentes por eso. Pensemos en una situación que es un poco preocupante en toda la región. Una de ellas es el empleo, la informalidad por un lado, el poco acceso a empleos dignos. Hay muchos más profesionales con muchas capacidades incluso, o no, eso es debatible, pero que están desempleados
y que están bastante estancados. Y aún más ahora cuando vivimos en un bono demográfico como el que vive Latinoamérica. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Y es una problemática que la podemos resolver en algún punto? Sí, y yo creo que parte de, como decía, de una visión que tenemos de la economía también, ¿no? A pesar de que hace mucho tiempo las entidades globales, Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, han explicado esto en términos de desarrollo humano, nosotros seguimos con la visión anterior de lo que son variables macroeconómicas para considerarnos países en desarrollo. Y en la medida que esto ha funcionado, entonces el resto de calidad de vida, bienestar o indicadores de desarrollo humano han sido poco importantes. O sea, mientras el PBI crezca y esto no funcione, bueno, está bien, pero tarde o temprano eso va a colapsar, como está colapsando en general en América Latina, ya sea por izquierda o por derecha. Estas posibilidades en la región siempre han sido excluyentes. O sea, nunca hemos integrado que el bienestar y el desarrollo de los ciudadanos son parte de la solución global que necesitamos. Y entonces en el Perú, por ejemplo, tenemos 30 años de relativo éxito de un PBI que no deja de crecer, crece poco menos, pero nunca deja de crecer, pero tenemos 75% de la economía en términos informales. Y lo hemos aceptado, tolerado, a pesar de que viven en paralelo, pero generan riqueza, generan empleo, un empleo precario, pero lo generan. Y aceptado eso, asumimos de que es como funciona, pero tarde o temprano, y la pandemia obviamente lo empeoró, esto se descubrió. Acá la pandemia ha desplomado los emprendimientos chiquitos como funciona en el Perú, ha desplomado 2 millones de emprendimientos, ¿sí? En un segundo, porque obviamente no tenían ninguna solidez. Como conversábamos antes, si tú recuerdas también, inclusive en el gran empresariado los factores de innovación son muy bajos. Y sabemos que quien innova siempre tiene la ventaja del liderazgo, ¿no? Acá básicamente estamos copiando o modificando. Entonces, hemos creído que este modelo podía darnos una salida de desarrollo que sea sustentable, pero siempre va a estar en crisis, en la medida que no incorpore una visión mucho más integral. Es decir, hay que darle una mirada completa. En la macroeconomía, las variables muestran signos positivos, pero la calidad de vida del ciudadano, las posibilidades de un empleo digno, las posibilidades de un nivel de bienestar básico, tienen que ser considerados. Cuando eso ocurra, creo que tenemos la posibilidad de que todo esto pueda tener un mejor derrotero. Antes de volver a hablar de los desafíos que enfrentamos como región, me gustaría preguntarte, tú estando en una institución académica, ocupando una posición con una responsabilidad tan grande y que te da la oportunidad de mover algunas cosas para mejorar ciertos espacios, ¿cuáles crees que son los principales desafíos desde adentro de un sistema educativo y qué es lo que crees que se está haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para abordar estos desafíos en la educación? Yo parto, dentro del marco que nos puede dar, yo parto de dos aspectos. Soy un creyente e impulso el aspecto colaborativo en la academia. Es fundamental, y la formación de talento que pueda sostener los proyectos y los retos que tenemos. El Perú tiene un enorme potencial, ¿no? Sobre eso los diagnósticos solo ratifican esa posibilidad. Yo trato de construir redes de colaboración y sólidos trabajos en equipo y lo que es la promoción del talento. Acá los alumnos, si bien tienen clases, si tienen un marco regulatorio de aprobaciones, desaprobaciones, principalmente me interesa someterlos a retos, que participen en proyectos, que participen en concursos, que vayan a congresos nacionales e internacionales. Ese es un mecanismo para mí importante porque visibiliza y los convence de lo que ellos son capaces. Y el otro punto es la colaboración. Soy totalmente convencido, practico, impulso, promuevo la mayor posibilidad de colaboración, no solamente nuestra, porque acabamos de lanzar, por ejemplo, algunas agendas colaborativas con la Facultad de Medicina para ver inteligencia artificial, con la gente de arquitectura, vamos a lanzar una cátedra de ciudades sostenibles, y en la medida que yo logre esto, logremos esto como equipo, esto se va a multiplicar, porque luego otras universidades dicen, ese tema me interesa. Sí, pues debemos vivir en ciudades sostenibles, no es un tema solamente que viene de una universidad, es un tema que beneficia a todos. Inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada a la prevención oncológica, ¿cómo no va a ser de interés público en la salud que las universidades se junten su potencial, por ejemplo, para proveerle a nuestro sistema de salud público el uso de inteligencia artificial para prevención oncológica? Entonces, es la colaboración, el trabajo de equipo y el desarrollo de talento, el que creo en el marco en que estamos, es el que más se debe impulsar. ¿Por qué en Latinoamérica no
tenemos jóvenes o no jóvenes que están creando cosas que además traen soluciones a la misma sociedad. ¿Por qué no tenemos grandes creadores? ¿Por qué no tenemos además grandes emprendimientos o empresas que traen un desarrollo considerable a la región? ¿Cuáles son los factores? ¿No tenemos talento? ¿No tenemos capacidad? Talento hay, no tengo ninguna duda de eso. Hay resultados también de demostrar esas capacidades. Sin embargo, como también te comenté en la anterior reunión que tuvimos, conversamos, esto está fuera del sistema. Al estar fuera del sistema, carece de robustez, carece de esa capacidad de trascender las fronteras o de tener éxito en otros lados. Como no es sistémico, entonces aparece eventualmente algún caso de éxito por ahí, pero en algún momento no va a tener la capacidad de continuar, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Brasil es una foto distinta en la región. Brasil es aparte de todos nosotros juntos. Y en Brasil sí, yo recuerdo un congreso que asistí hace unos 12 años y estábamos viendo emprendimientos en las universidades. Entonces nuestros emprendimientos sí estaban ahí, eran pequeños, y de pronto expone un chico de la Universidad Católica de Río de Janeiro hace 10 años y su emprendimiento de su incubador en su universidad era la venta de un software por $8 millones. Entonces estamos hablando de otra dimensión, porque en Brasil hay un sistema que permite que eso ocurra, no es un hecho del azar. En nuestro caso, no son pocos, pero lamentablemente solo algunos alcanzan el éxito, pero por un esfuerzo muy particular. No corresponde a que el sistema lo promueva, le dé presupuestos o posibilidades. Talento hay, pero el sistema no lo convierte en algo que tenga la suficiente robustez o sostenibilidad para que se reproduzca a sí mismo, sino que aparece por fuera. Tú ves que hay casos de peruanos en Estados Unidos, en diferentes ámbitos que lo hacen, ¿no? Pero muchos de ellos lo han hecho por su estricto esfuerzo personal. Y por ahí, digamos, en esas oportunidades del azar, se vinculó con algún beneficiario, un donante, y avanzaron. Pero después, al no ser sistémico, es como esperar el próximo Messi o el próximo Cristiano Ronaldo a ver dónde aparece, ¿no? Pero no funciona así. Es como el fútbol nuestro, ¿no? Todos dicen que somos muy hábiles, pero no logramos grandes cosas, porque hay un chico hábil por acá, por allá, o no ingresa al sistema, o como el deporte, ¿no? ¿Quién duda que tengamos talento innato para ganar carreras de fondo? O sea, te vas tú a la sierra y cualquier niño todos los días camina 10, y como las historias africanas, igualito, como los etiopíes, pero no ingresan a ningún sistema y se quedan por ahí con esa capacidad de ganar alguna carrera en alguna olimpiada, pero eso no va a ocurrir, pues. Simplemente no va a ocurrir, ¿no? Llegan ya, por ejemplo, al centro alto de rendimiento, llegan con anemia ya. No van a llegar, no hay forma que lleguen. O nuestros posibles corredores de fondo, tú ves la etapa final, ¿no?, de las maratones, y tú ves a los atletas extranjeros con unos sponsors por toda la camiseta, y los atletas no tienen un solo sponsor, ¿no? Y este otro atleta tiene nutricionistas, fisiólogos, científicos del deporte detrás de ellos, y los nuestros, ninguno. No van a ganar, no hay forma que ganen, pero el talento está. Al no estar incorporados en un sistema, queda su esfuerzo que lo puedan hacer, pero el mundo no compite así. En el mundo toda la competencia es clúster, cadena para ganar. Nosotros siempre competimos empresa, marca contra cadena. ¿Cómo le vamos a ganar a eso? No hay forma que le ganemos a eso en ningún ámbito. Tú revisas la economía peruana y los retaría que busquen dónde hay un clúster en el Perú. Un clúster metalmecánico, un clúster agroindustrial, no existe eso. Entonces, solo es la compañía que lucha contra las grandes cadenas en el mundo. No hay forma que le puedan ganar a eso. ¿Y cómo podemos crear ese sistema más favorable para que esto pueda surgir? Yo creo que, claro, primero hay que generar los espacios de reflexión necesarios y a la vez, yo diría, promover las primeras experiencias piloto para esto. Acá no hay muchos tiempos, no tenemos, algunos hablan de que repitamos el fenómeno de Corea, ¿no? Lo que ocurrió en Corea en los 60 a la fecha no es repetible, el mundo no es el mismo, pero algunos tienen todavía esa lógica, ¿no? Hagamos lo que hicieron los otros, eso ya no se puede repetir, ha cambiado las cosas demasiado. Yo diría que hay que crear las mesas de trabajo, los espacios de trabajo, para que podamos ir pensando en esos consensos mientras alimentamos esta experiencia con algunas experiencias piloto. Falta difundir experiencias exitosas, falta insistir en que esto se puede sostener y hacerse maduro si se hace parte del sistema.
Te doy un ejemplo, mira. El gobierno de Ollantumala entregó cerca de 55.000 becas para estudiantes de muy bajos recursos para que estudien en las universidades e institutos tecnológicos, ¿no? Y bueno, yo te preguntaría qué impacto ha tenido la historia de estos 55.000 becarios en la realidad nacional. Muy poco, porque es un proyecto que debió pensarse de otra manera. Lo que yo hubiera hecho es invertir ese dinero en regionalmente mejorar institutos y universidades, y ahí en esa mejora, en la realidad de cada región, comenzar a tomar las becas para esos alumnos. O sea, incluso el poco dinero que tenemos es poco eficiente en su resultado. O como tenemos en el sistema escolar unos colegios que se llaman colegios mayores, donde son seleccionados los mejores jóvenes de las instituciones públicas del Estado. O sea, incluso más que con su nivel social, tiene que ver con su talento. Seleccionas a los mejores. Y una vez que acaban, cada uno elige dónde estudiar. Yo me pregunto, pero eso no tiene sentido. La misma experiencia que ya hace Colombia, Chile, ¿en qué termina? Los talentosos, los mejores de los mejores, ya tienen sus acuerdos de beca con MIT, Harvard, Stanford, Berkeley. ¿Y qué se van a estudiar? ¿Doctorados de cualquier cosa? No, se van a estudiar doctorados de la problemática que el Perú tiene potencial, para que regresen con proyectos y con fondos. Pero en la realidad nuestra no es así. Acaban los talentos y cada uno decide por dónde se va. No tiene sentido. Es un tema de inversión que se ha hecho con ellos, y ¿cuál es el retorno? Ninguno. Y esta misma experiencia se repite en otros países, pero en la lógica que te menciono. Inmediatamente, y además su capacidad se los permite, se van a las mejores universidades de Estados Unidos, van a hacer proyectos y deben regresar con esos proyectos, y esos proyectos tienen fondos. ¿Y qué deben trabajar? Trabajar la problemática peruana, no la problemática que les interesa a cualquiera, sino la que nos interesa a nosotros, porque ahí están nuestras ventajas competitivas, ¿no? Entonces yo diría que hay que aperturar los espacios para comenzar a trabajar, documentar, reflexionar. Yo le llamo manifiesto, me gusta esa palabra, lo usa mucho la gente de computación, por eso que la gente de computación cuando trabaja tiene las cosas bien claritas, porque ellos no andan inventando qué hacer, ellos ya tienen framework para trabajar. Nos falta algo así, un manifiesto sincero, claro, hacia dónde vamos, por qué y quiénes son los beneficiarios. Te comentaba también, Medellín es un excelente ejemplo de la región de eso. O sea, la región Medellín, que pasó por una época muy violenta, todos la conocemos, hoy es una región donde todos respiran lo mismo. Los que producen, los que estudian, los que causan entretenimiento, los que producen bienestar, todos están alineados en la región. Han hecho un manifiesto y un acuerdo que cada nueva autoridad tiene que ratificar. Puede no ratificarla, pero es como que tú me digas la reforma educativa en Finlandia, te podías oponer después de 10 años, pero después de 40 años y de los resultados, ¿alguien se opondría? Y si se opondría, la gente no los va a reconocer. Entonces al inicio va a ser difícil, pero en un momento yo creo que se va a volver inviable que alguien se oponga a reformas y a resultados que han dado beneficio, pero han dado beneficio para todos, porque mi trabajo ya no es precario, porque mi hijo puede estudiar en una condición de calidad, porque recibo una salud de calidad, tengo un transporte masivo de calidad. Cuando uno siente eso, o sea, uno percibe que eso es realidad, ¿cómo no lo vas a ratificar? Va a ser bien absurdo que alguien se oponga a una reforma así. ¿Y cómo podemos entonces empezar a hacer eso? Primero y antes, en todo caso, ¿por qué no ha ocurrido hasta ahora? No ha ocurrido porque esta es un poco la historia, ¿no? Como a veces a uno se dice, el mundo está lleno de maldad y los buenos no hacen nada, ¿no? Yo creo que el Perú tiene dificultades en este momento para encontrar ciertos liderazgos que sean los que tomen la iniciativa de esta propuesta, llámale manifiesto, mesa de trabajo o consenso que tengamos que construir. Están sumamente cuestionados, pero sin embargo sí creo que necesitamos juntar a personas de diversas posiciones, pero que crean en esta idea del consenso como los convocantes. En el caso peruano es importantísimo quién convoca. La credibilidad de esa persona es fundamental y comenzar a trabajar con ellos. Ese sería yo, digamos, el espacio que yo abriría, ¿no? Quienes están interesados en esta ruta y que cumplan obviamente con el requisito, con la credibilidad, con la historia necesaria para hacer una convocatoria en el sentido más amplio posible. Y esto escapa, obviamente no tiene que ver con temas políticos o postulaciones, esto tiene que ver con algo mucho más de fondo, ¿no? Estamos hablando de cómo vemos el país y ahí tenemos fraccionamientos muy complicados, muy complicados.
tocaste un tema muy importante y es el liderazgo y la representatividad y credibilidad que puede tener alguien. ¿Cómo crees que estamos como región y también en Perú? ¿Hay ausencia de liderazgos? O si no la hay, ¿por qué no están, digamos, creando esa transformación? Mira, hay liderazgos claros, pero necesitamos sumar otros actores, ¿no? Por ejemplo, el fundador de esta universidad, el señor Raúl Escanseco, ha dedicado toda su vida al tema de la educación, ¿no? Y está convencido, y creo que todos estamos convencidos, que la educación, no estamos descubriendo nada nuevo, pero estamos convencidos que es la base de cualquier futuro viable de cualquier país, ¿no? Eso es, en cualquier nivel, desde la educación básica regular, técnica, universitaria, todo ámbito educativo es la base de conversión de cualquier país, y eso lo demuestran los hechos exitosos de los países que ya tienen un desarrollo sostenible. Pero necesitamos más actores. Hay algunos, pero necesitamos que participen en esto otros actores y que todos se sientan incluidos en esta propuesta también. Como te digo, esta visión de no tomar en cuenta a una gran parte del país con visiones distintas, temas culturales, temas étnicos, temas sociales, finalmente no hacen que esto sea posible. O sea, los convocantes tienen que darse en el sentido más amplio. Podemos identificarlos, hay personas intachables como el señor Raúl Escanseco, un líder empresario dedicado a la educación, y hay otros también en el ámbito de la minería, de la industria, pero sin duda requieren una convocatoria más amplia todavía, pero el Perú es demasiado diverso y genera también desconfianza sobre ese punto, ¿no? Voy a retomar el tema de la situación actual. Vivimos en una realidad cada vez más polarizada. Hay extremos para todo. Y en el día a día estamos viviendo crisis climáticas, crisis financieras, crisis migratorias, y podemos extendernos todo lo que queramos para hablar de las múltiples crisis en las que nos enfrentamos. Claro. Entonces, ¿cómo podemos abordar todos esos desafíos en una sociedad que, insisto, estamos cada vez más polarizados? ¿Es posible? Y segundo, ¿es posible pensando desde una mirada no violenta, sin opresión? Claro. Es difícil, hemos llegado, a veces uno se sorprende hasta dónde podemos llegar, ¿no? A veces uno dice, cuando ya llegó al piso no se puede seguir bajando, pues, ¿no? Hay que comenzar a subir, pero en nuestra realidad de la región a veces el piso sigue bajando, ¿no? Hay momentos en los cuales somos parte de un sistema que pareciera que quiere llegar a consensos, y de pronto esto se fracciona nuevamente, con ciertas excepciones muy puntuales, ¿no? Sin embargo, pensar que esto ya no es viable da desánimo. Conozco colegas que se han ido del Perú, que tenían su vida resuelta acá en el Perú, y me dicen, Javier, esto no da más. Sobre todo, ni siquiera por la realidad, sino porque lo que se viene no tiene la mayor viabilidad. Pero creo que perder la esperanza o la expectativa respecto al futuro nos haría renunciar, pues, y darle cabida al caos, a la violencia, y realmente a una sociedad en la cual cada uno resolvería las cosas de la manera que pudiera hacerlo. Y creo que no nos podemos permitir eso, en primer lugar, ¿no? Tenemos que convertirnos en actores protagonistas, lo cual no quiere decir que uno sea el líder de todo, pero el protagonismo va de lo más sencillo a lo más complejo. Y no, yo creo que sí, siempre la esperanza, siempre la posibilidad tiene que existir, pero hay que hacer actuar a las personas, ¿no? Uno reconoce en diferentes medios, disciplinas, profesiones, personas muy destacadas, pero no participan. Ha llegado el momento de comenzar a participar. Creo que esa es la ruptura y quiebre que nuestro país, y creo que varios países de la región, necesitan, ¿no? Que ingresen ahora sí actores que cuentan con las credenciales, que cuentan con la responsabilidad para hacerlo. Ya no pueden, lamentablemente, si es que hubiera sido su opción, quedarse a un lado de esto. Quedarse a un lado de esto es entregar esto ya en manos de lo que vivimos hoy, ¿no? Corrupción, delincuencia. En el Perú, mucha de la actividad política se ha contaminado con la corrupción, eso es innegable, no hay mucho más que comentar, y en parte es porque los actores importantes han dejado de participar o no están dispuestos a participar, ¿no? La corrupción es sistemática y eso lo sabemos todos porque
lo vivimos en lo mínimo del día. ¿Es viable pensar que en algún momento podemos reducir considerablemente la corrupción en nuestra región? Sí, yo creo que sí, con responsabilidad, con las reformas del caso, que yo diría que más que el tema legislativo, regulatorio, tiene que ver con los consensos. Nuevamente insisto con el tema de los consensos, ¿no? El Perú es uno de los países que tiene la mayor legislación en muchas cosas, pero no son viables, pues no son ejecutables, no son posibles de controlar. Yo siempre comparo la Constitución americana con la nuestra, ¿no? La nuestra es voluminosa, todo lo ha reglamentado. La americana es ligerita, pero eso que ha puesto en la Constitución se cumple. Por lo tanto, más que cantidad, lo que importa es la ejecución. Nosotros hemos incrementado notablemente la regulación en todo, pero no hay forma de que eso se cumpla. Todo es vulnerable. En las experiencias constitucionales más bien anglosajonas, las enmiendas son contadas con la mano. Acá pueden cambiar de la Constitución las veces que quieran en un periodo legislativo, allá no. Pero eso les ha hecho funcionar bien. O sea, la gente sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Acá todo está prohibido y todo es permanentemente violentado, ¿no? ¿Qué hace diferente a la USIL del resto de entidades educativas que tenemos en Perú y en Latinoamérica? Y me encantaría que nos cuentes además cuál es el proyecto actual de la USIL en los diferentes países, por ejemplo. Sí, a ver, la universidad nació como tal el año 96, pero somos un grupo educativo que nació el año 68, ¿no? Tenemos más de 50 años y somos la única institución educativa que tiene toda la cadena de servicios. O sea, tenemos desde el kinder, desde la educación inicial, con Coloris Dreams, tenemos colegios en Lima, en Paraguay, tenemos un instituto acá en la zona de Lima Norte, tenemos la universidad en Lima, en Estados Unidos, en Paraguay, tenemos nuestra escuela de posgrado. O sea, dudo mucho que estoy seguro que no hay en el Perú una institución educativa, una corporación educativa que haya recorrido todo el nivel de educación, desde el inicial hasta el posgrado, ¿no? Eso es un atributo que creo que es muy valorado en el caso nuestro. Segundo, nacimos con una visión global. Siempre en la universidad la visión fue vernos en una evolución de competencia global. O sea, el país no es el techo, la industria peruana no es el techo, trabajar en el Perú no es el techo. Por eso que se decidió aperturar operaciones que ya tienen, en este momento están cumpliendo 14 años en Miami, en Paraguay un poquito menos, 10 años, una oficina de tratados, de convenios en Madrid y luego también una oficina cultural en Beijing, ¿no? Como parte de esta visión de cómo funciona el mundo. Así que hemos sido muy coherentes, una universidad además que ha privilegiado el tema del bilingüismo. Acá en la universidad, además de estudiar cursos en inglés, los alumnos pueden elegir estudiar cursos en inglés de sus carreras. Tenemos una gran cantidad de acuerdos, de convenios. Para nosotros es muy importante que el alumno pueda verificar, mientras es estudiante, las otras realidades, sobre todo los países que tienen el mayor desarrollo posible. Y en este momento nos encontramos en esta etapa, en la cual de maduración, donde el hub de toda nuestra operación es San Ignacio University en Miami, en la zona del Doral. De manera que todo proyecto, toda actividad que tenga, nace, se distribuye y opera desde Miami. Cada uno en su regulación, la regulación peruana, de Paraguay, Estados Unidos, obviamente cada uno es particular, pero podemos obviamente compartir sobre todo la experiencia de tantos años de servicio educativo que estamos brindando en el Perú. Estamos, creo yo, en la etapa de madurar esta visión global que la universidad tiene y que marcó desde el inicio. Por otro lado, nuestras carreras son carreras que siempre han estado vinculadas a una visión de largo plazo en el país, ¿no? Hay carreras tradicionales, como en toda universidad, pero acá fuimos los primeros, por ejemplo, en lanzar una carrera en agroindustria, cuando la agroindustria exportaba pues, 500 millones de dólares, ¿no? Y ahora exporta miles de millones de dólares. Hemos contribuido a otorgarle a este sector tan importante en el Perú profesionales muy destacados, muy destacados. Ahora estamos cerrando también el desarrollo de las carreras de medicina, que ya tiene 3 años de operación, y reforzando todos los aspectos de transformación digital con 3 carreras, sistemas de información, ciencia de datos y de software, ¿no? Esa es nuestra apuesta desde la ingeniería, pero como te digo, lo que nos marca la pauta es visión global, competir globalmente y tener alumnos
que marquen un sello no solamente por su capacidad profesional, sino justamente por temas de honradez, por temas de ética y de mucho servicio a la comunidad, ¿no? Eso es lo que nos marca, nuestra visión, y creemos que estamos en ese camino. ¿Qué es lo más difícil de dirigir toda la facultad de ingeniería? Bueno, yo diría que es el cumplir con los retos, ¿no? Cumplir con los retos, con los proyectos. Tenemos muchas ideas bastante ambiciosas en el buen sentido, y es congregar, ¿no? Nuevamente congregar, buscar el sentido de colaboración, relacionarse con las demás facultades para generar proyectos que también nos brinden posibilidades de algunos éxitos. Pero es esa, yo creo que sería la principal labor nuestra acá en la facultad, que podamos colaborar, que podamos generar fondos, conseguir fondos de los concursos, de los proyectos, y obviamente sentir la satisfacción final de que los alumnos salgan con su mejor formación. ¿Cómo quisieras que al concluir tu tiempo en la universidad estén las cosas? ¿Dónde quisieras llevar a la universidad? Yo en este momento justo tengo reunión todos los lunes con mis directores, le llamamos Consejo Académico de la facultad, y yo permanentemente traslado una situación, no de ahora, sino de lo que yo espero, y son básicamente, lo primero es dejar un equipo consolidado. Segundo, desarrollar líneas de sucesión clara en el equipo. O sea, no es un hecho de quién reemplaza a quién. A mí me queda bien claro cuál es el desarrollo de cada uno y hacia dónde deben progresar. O sea, equipo consolidado. Segundo, la infraestructura necesaria para que las investigaciones y los proyectos se puedan desarrollar, ¿no? Y tercero, que nuestros alumnos hayan alcanzado el nivel de competencia más alto posible. O sea, equipo consolidado, infraestructura que permita hacer nuestro trabajo en investigación, en desarrollo, y tercero, alumnos con la empleabilidad más destacada posible. Eso sería lo que a mí me gustaría reconocer, digamos, en el momento que pueda yo ver la facultad a distancia, ¿no? Perfecto. Para ir cerrando, si tú hoy perdieras absolutamente todo, te quedas sin trabajo, sin dinero, voy a ser trágico, sin familia, sin nada, y tienes tan solo un polo, un pantalón y un par de zapatos, pero nadie te conoce. ¿Ya? Y no puedes utilizar tu experiencia previa, ¿vale? Eres Javier. Tienes tus conocimientos, evidentemente, y tus experiencias, pero nada más. ¿Cómo harías para sobreponerte? ¿Cómo harías para salir adelante y sobrevivir? Bueno, a ver, acá hay una parte personal que debo comentar. Yo soy un practicante budista desde hace algunos años, y en estas prácticas un punto importante tiene que ver con el desapego, ¿no? Tiene que ver con lo que uno cree que nos va a dar permanencia, ¿no? Para nosotros la impermanencia es la realidad, todo cambia permanentemente. Claro, es una cosa que voy a decirlo verbalmente, otra cosa es que ocurre en la realidad, como tú me lo planteas, pero yo me siento en lo particular preparado para circunstancias complejas, ¿no? Y la que tú me planteas, por ejemplo, es una de ellas. Y si tuvieras que resolver eso, en particular, lo primero que vendría a mi mente es cómo puedo seguir contribuyendo en el bienestar de los demás. O sea, no me pondría a preocupar en ese momento de qué voy a vivir, qué voy a hacer, sino, y ahora, si tú me dices que no puedo usar todo lo que conozco y tengo experiencia, tendría que crear algo para seguir creando bienestar en los demás. Esa sería mi preocupación. No te digo que no me gustan las cosas, a mí me gusta viajar mucho, darme mis gustos, pero en general me gusta ser una persona austera. Me preparo para ser una persona austera, me siento cómodo, ¿no? Aunque repito, me puedes encontrar, si nos vamos a un buen restaurante lo voy a aceptar, pero yo sé que eso es temporal, ¿no? Cuando han venido nuestros maestros de la India, de Nepal, y los invitamos de pronto, pues, ¿no?, a compartir unas cosas en algún restaurante en Miraflores, ellos observan, miran, y todo está bien, y están distantes de ese apego que uno siente por las cosas, ¿no? Entonces, eso a mí me ayuda a pensar de esa manera. Mi preocupación en lo que tú me planteas es, ¿y ahora qué tengo que crear para generar bienestar a los demás? Eso es lo que yo pensaría. Fantástico. Si tuvieras que dar un mensaje a la gente con el que quisiera que se quede de ti, ¿qué le dirías? Creo que soy una persona que está pensando
en sus acciones en función de que estas produzcan bienestar a los demás. Eso es algo que es permanente en mí. Me puedo equivocar, me puedo demorar un poco más, pero cuando yo siento que lo que puedo hacer beneficia a otros, es una altísima motivación para mí. Ese punto para mí es clave. Es difícil construir un pensamiento así porque siempre uno quiere cosas para uno, ¿no? Y bueno, sí, yo hago eso contigo y yo qué gano, ¿no? Pero yo trato de cultivar y prepararme para pensar siempre, y este paso que voy a dar y esto que voy a hacer, ¿a quién beneficia? En mi ámbito me preocupa que beneficie al alumno, al docente, a mi colaborador, ¿no? O a la institución, ¿correcto? Y eso al final a mí me da la mejor satisfacción. Yo creo que todo ser humano sabe que en el fondo eso le puede dar la mejor satisfacción. Mejor que cualquier cosa material o un reconocimiento es sentirse cada día tranquilo que terminó el día y dije, estas cosas que he hecho hoy día, si no generaron bienestar, lo voy a pensar por qué no. Y si generaron, puedo dormir tranquilo. Perfecto. Javier, te agradezco enormemente tu tiempo porque sé que te has aportado teniendo un montón de cosas. Te felicito por todo lo que has hecho hasta ahora, pero especialmente por lo que todavía vas a seguir haciendo. Te admiro muchísimo y estoy seguro que mucha más gente te admira y que tiene el privilegio además de convivir justamente con todas estas prácticas que tú mencionas ahora, y te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Gracias.